Comenzaremos diciendo que una hipótesis es una suposición sobre un parámetro de la población. Es en sí una declaración acerca de un valor poblacional que puede ser cierta o no, y para probar que una hipótesis es verdadera o falsa, con absoluta certeza, necesitaremos un conocimiento exhaustivo de la población, es decir, tendríamos que examinar a todos y cada uno de los elementos, lo que rara vez ocurre. Es por ello que se usa la denominada prueba de hipótesis, que es en sí un procedimiento esencial en estadística en el que se evalúan dos afirmaciones mutuamente excluyentes sobre una población, para así determinar qué afirmación es admitida por los datos de la muestra. Cuando se dice que un hallazgo es estadísticamente significativo, es gracias a una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis se formula en términos de dos posiciones contrapuestas: H0, la hipótesis nula; HA, la hipótesis alternativa. Siempre se deben de formular una hipótesis nula y una alternativa. Posteriormente, se debe formular un experimento y luego se deben evaluar los datos obtenidos para aceptar o rechazar la hipótesis inicial. En estadística, la hipótesis nula indica que un parámetro de la población, tal como la media, la desviación estándar, entre otros, es igual a un valor hipotético y suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos. También, la hipótesis nula a menudo representa una perspectiva escéptica o pesimista del asunto tratado. Por ejemplo, se plantea la hipótesis de que las flores regadas con agua azucarada crecerán más rápido que las flores regadas con agua corriente. ¿Cuál es la hipótesis nula aquí? Pues H0 sería igual a: no existe una relación estadísticamente significativa entre el tipo de agua utilizada y el crecimiento de las flores, y una persona incrédula no rechazará la hipótesis nula a menos que la evidencia a favor de la hipótesis alternativa sea tan fuerte que la obligue a ello. La hipótesis alternativa es la suposición alternativa a la hipótesis nula, formulada en un experimento y investigación. Entendida de manera sencilla, la hipótesis alternativa representa la conclusión que el investigador quiere demostrar o afirmar tras su estudio. Esta se expresa con la expresión HA. Volviendo al ejemplo anterior, la hipótesis nula reescrita sería: H0 igual a: si una planta se alimenta con agua azucarada durante un mes y otra se alimenta con agua corriente, no habrá diferencia en el crecimiento entre las dos plantas. Y la hipótesis alternativa quedaría: HA igual a: si una planta se alimenta con agua azucarada durante un mes y otra se alimenta con agua corriente, la planta que se alimenta con agua azucarada crecerá más que la planta que se alimenta con agua corriente. En la prueba de hipótesis queremos constatar si HA es probablemente verdadera. La hipótesis alternativa puede ser de tres tipos, diferente de: nos indica que el valor del parámetro poblacional, estimado a partir de la evaluación de los datos, no es el presentado en la hipótesis inicial. Mayor que: nos indica que el valor del parámetro poblacional, estimado a partir de la evaluación de los datos, es mayor al presentado en la hipótesis inicial. Menor que: nos indica que el valor del parámetro poblacional, estimado a partir de la evaluación de los datos, es menor al presentado en la hipótesis inicial. El concepto de significación estadística está relacionado con la necesidad de probar una hipótesis. Este proceso se lleva a cabo mediante pruebas de hipótesis que permite cuantificar en qué medida la variable de la muestra del estudio es responsable de los resultados obtenidos en el estudio. Es así como H0 o hipótesis nula afirma que no existe asociación entre dos variables, y H o hipótesis alternativa afirma que sí existe asociación entre dos variables. Luego, las estadísticas nos permiten decidir qué hipótesis debemos elegir, que serán conscientes con el nivel de seguridad previamente establecido. En este caso, generalmente es el 95% en lo que respecta a las partes clínicas. Se ha aceptado arbitrariamente por un consenso que el valor P indica que la asociación es estadísticamente significativa, y clínicamente se acepta el 0,05. En otras palabras, esto representa un 95% de certeza de que la asociación que estamos estudiando no es accidental. Por lo tanto, si queremos utilizar un margen de seguridad del 99%, esto significa implícitamente que el valor P es menor al 0,01. Pero ¿qué significa cuando el valor P es mayor que el 0,05? Entonces tenemos que considerar que los resultados pueden estar afectados por el azar y no podemos rechazar la hipótesis nula. Esto nos garantiza que las variables no están correlacionadas. Sin embargo, es importante recordar que el concepto de significación estadística depende de dos elementos básicos,
que es el tamaño de la diferencia que queremos probar y el tamaño de la muestra. Para el siguiente punto vamos a interpretar los resultados de una prueba estadística de hipótesis en el software Jamovi. Pues no vamos a explicar el uso del software, ya que en clases anteriores lo hemos aprendido a usar y además de eso es muy intuitivo. En este caso pues vamos a empezar abriendo el software Jamovi. Abrimos el software Jamovi y vamos a buscar el archivo previamente que teníamos en Excel con los datos ingresados. En este caso pues vamos a utilizar el ejercicio 229, donde vamos a analizar la temperatura y la fotoresistencia, eliminando las variables que no tienen nada que ver en este caso. Vamos a continuar. Vamos a realizar un test independiente. Entonces para el siguiente pues la fotoresistencia es una variable dependiente y la temperatura es 1. Entonces vamos a utilizar la diferencia y 95%. Entonces en este caso la temperatura, como se puede ver, sí causa una diferencia a la variable de salida, que en este caso sería la fotoresistencia. En primer lugar lo evidenciamos en este intervalo de confianza del 95%, donde no contiene el 0, no lo contiene, y en eso hay un 95% de probabilidad de que este intervalo de confianza contenga la diferencia entre las medias poblacionales.